A pesar que uno no se cree y se encuentra ahí caído, ese mismo hombre mandado de parte de Dios. Y yo le dije a Dios en esos momentos: Padre, ayuda a mi vida en estos procesos. Pero ahí Dios mismo tomó mi vida. Yo no creí, pero Dios lo hizo así. Yo digo, si yo soy alguien para Dios, que Dios transforme mi corazón. Que sobre mis vidas corra el Espíritu Santo. A pesar que no entendía a Dios, no me creía nada en este mundo. Caminaba cesando, caminaba entristecido por estas calles, en este mundo malvado. Pero pude entender de lo que es el mandato de Dios hacia mi vida. Mira, amigo, amiga, que me estás escuchando. No es falacia lo que te estoy diciendo. Es algo que pasó verdaderamente. Ahí cuando me encontré, cuando esos hombres me dijeron esas palabras, mi vida entró a mi cuerpo, se endurecía, mis piernas temblaban de la presencia de Dios que descendió. En esos momentos yo no entendía, no pude entender el llamamiento de Dios. Pero este Cristo de poder estaba tomando mi vida. Solamente Dios me decía: vuélvete a mí, yo me volveré a ti. Hay un lugar en la mesa para ti, aleluya. Oh, yo le lleva. Ahí cuando esos siervos proféticos se fueron, yo en mi vida entró la angustia. Y decía: Padre, ayúdame, Dios. Me sentía rodeado de problemas, de angustia. Sentía que todos me miraban. Y ahí me encontraba yo. En ese mismo momento me empezó a doler la pierna derecha. Me empezó a doler el pecho. Yo miraba a todos lados y quería buscar a esos hombres de parte de Dios y decía que me ayuden, que fueron esas palabras proféticas que me dieron. Hubo un joven a mi lado que me dice: Ariel, te sientes bien, te ayudo. Yo le digo: no, deja, yo me siento bien. Me duelen un poco las piernas, pero no pasa nada. Empecé a caminar, esos bronce, quería caminar y ahí entristecido en mis problemas. Pero hubo la fuerza interior de parte de Dios. Dios es grande en manera. Cuando empecé a caminar, las piernas me estaban paralizadas, me dolían. Yo le digo a este joven: ayúdame, que me duelen las piernas. Ese joven miró a todo lado, empezó a buscar ayuda. Yo me apoyé en un pedazo de fierro sobre mi espalda. Quería descansar y las piernas me seguían doliendo. Te digo, aguanté más y empecé a llorar. Decía: Dios, ayúdame, Dios, que te necesito. ¿Por qué lo que me está pasando? Y ahí empezó a mi mente a recordar las palabras de vida. Esas mismas palabras que fueron entregadas, diciéndome: vuélvete, vuélvete a mí, yo me volveré a ti. Vuélvete a mí, yo me volveré a ti. Palabra que susurraba en mi oído: vuélvete a mí, yo me volveré a ti. Y yo me pataleaba, esa misma palabra me decía: vuélvete a mí, yo me volveré a ti.
siervo me duele las piernas, no las puedo sentir. Ese mismo instante me llevaron a una carpa de liberación. Me oraron en ese mismo momento. Y como siervo está orándome por este dolor de pierna que te está endureciendo en mi cuerpo. Yo le paré la oración al siervo y le dije, hermano, disculpe, no siento sus manos en mis piernas. Ese hermano me miró y me dijo, esperaba un canto ayer. Empezó a correr ese hermano hacia afuera y trajo más ungieres de parte de Dios. Hombre que se me acercaron a mí, me rodearon, creo que eran unos 20, alrededor mío, me sentaron en una misma silla y ahí mismo yo me miraba a esos hombres de parte de Dios. Yo me miraba en silla, solamente cerrando los ojos quiero orar por ti. Y otra vez la misma palabra que me decía, vuélvete a mí, yo me volveré a ti. Yo le lloraba a Dios y le decía, Padre, ¿por qué esto? ¿Por qué han pasado estos momentos de familia? En estos momentos tengo que pasar yo. Ay, esos mismos hombres me empezaron a orar. Me empezaron a orar mi vida, mi Dios, deja los ojos salir. Cuando cerré los ojos, a mí pude sentir un frío, un escalofrío en mi cuerpo. Estos hermanos empezaron a reprender. Y ahí cuando yo me encontraba, en mi cuerpo se empezó a achicar, me empezó a encontrar en un abismo oscuro, en tinieblas. Ahí cuando me encontraba, me achiqué en mi propio cuerpo, y estaba dentro de mi mismo estómago. Hermanos queridos que me escuchan, no hay falacia, no hay mentira, es palabra de vida, palabra verdadera que Dios tomó mi vida. Es algo muy fuerte lo que le estoy contando, pero mire, hermano querido, el Señor ha tomado mi vida. En esos momentos cuando me encontraba ahí, me encontraba en un abismo solo y miraba a los costados y decía, ayúdame Dios. Empecé a encontrar solo y perseguido y estaba dentro de mí mismo, era yo mismo pero un chico, y estaba dentro de mi cuerpo. Ahí cuando empecé a mirar a esto todo como era mi cuerpo, mi corazón como latía. Y el momento aparece como una luz fosforescente, algo cosa que otro hombre no ha visto. Se acercó a mí y me dijo, vengo por ti. Y yo decía, ¿quién eres? Era una luz fosforescente. Una luz fosforescente con unos grandes dientes y un fierro en sus manos. Y yo decía, ¿qué quieres de mí? Y me decía, quiero tu alma. Yo lloraba, pataleaba, decía, Dios, ayúdame Dios. Pero ahí cuando me encontraba en mi mismo cuerpo, y este espíritu inmundo me decía, yo soy la mano derecha de Satanás y vengo a derrotarte. Yo me encontraba solo en esos momentos. Aunque tú no lo creas,
días, hermano, hermana, es algo proceso sobre mi vida. Cuando yo mismo veía que ese espíritu lastimaba mi cuerpo, me raspaba por un costado y por el otro. Y yo buscaba palabra de vida eterna, palabra de Dios que me saque de donde estaba. Pero ahí cuando me encontré, yo le decía a ese espíritu, basta que me lastimas. Pero venían palabras a mis oídos: vuélvete a mí, que yo volveré a ti. Vuélvete a mí, que yo me volveré a ti. Empecé a mirar por todo lado y podía ver ese espíritu que me lastimaba. Y no sabía qué hacer en esos momentos. Ahí cuando volví en sí, empecé a mirar. Volvía de vuelta a mi mismo cuerpo. Y había un pastor que me estaba orando. Y pues yo le decía: siervo, ayúdame, libérame de donde estoy. Y me decía: Ariel, tú puedes luchar con lo que está allá dentro tuyo. Pero yo ahí cuando me encontré, que pude saber que mi vida no era nada sin Dios. Y le agradecí a Dios por entregar mi vida a Él. Y ese demonio me empezó a lastimar la carne. Como que todo mi brazo se levantaba como bolas. Eso mismo, hermano, que oraba, podía ver que mis piernas se doblaban. Eso, hermano, podría ver que mis ojos se volvían de colores. Que ya mi cuerpo no era el mismo. Hay algo que me lastimaba. Mi cuerpo se volvía blanco, como un cuerpo de muerto. Pero ahí estaba la mano de Dios. Ahí estaba la mano de Dios para no dejarme, porque promesa de vida Dios ha dejado. Estoy contigo para librarte, dice Jehová. Pero ahí yo me sentí libertado, pero este mismo demonio se escondió en mi dedo del pie. Ahí cuando me retiré de esa campaña, cuando esos mismos hermanos pensaban que yo estaba libre de este demonio, yo me fui de esa campaña. Me acuerdo mismo esa noche que había un joven a mi lado que me iba ayudando cuando me encontraba débil. Cuando fui llegando, bajé de ese mismo colectivo. Cuando bajé de ese mismo colectivo, ese joven me hablaba. Y yo ya no era yo. Ese espíritu se levantó sobre mi cuerpo y yo mismo me volví a achicar a mi estómago. Y yo le decía: Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Y esa misma voz que me hablaba, pues me decía: vuélvete a mí, yo me volveré a ti. Podía ver que mi cuerpo se enderaba, que mi vida era un desastre. Y yo le decía: Dios, ¿hasta cuándo? Porque estos procesos, pero había propósito de Dios en ese momento. Como iba caminando por esa misma calle, ahí ese mismo joven me hablaba y había un espíritu inmundo que no respondía, pero había palabra de vida para mi vida. Ese mismo espíritu me atormentaba. Cuando fui llegando a la esquina de mi casa, ese joven me miró allí y me decía: Ariel, ¿querés que te ayude? No te veo nada bien. Y yo le decía: no, joven, vaya, anda para tu casa.
casa, pero no era yo el espíritu inmundo que le respondía. Yo por dentro le decía, ayúdame, ayúdame, ayúdenme. Me encontraba ahí solo en mi propio cuerpo. Podía ver a ese demonio como me lastimaba en tinieblas que rodeaban mi vida. Pero el propósito de Dios estaba. Cuando estaba caminando por esas calles, volví de vuelta en sí. Y caí, se me endurecieron todas las piernas, del dedo del pie hasta acá. Caí al suelo en esa misma esquina. Y miraba a mi alrededor y no había nadie. Y yo le decía, ¿qué hago en estos momentos? Y esa misma voz volvía, vuélvete a mí, y yo me volveré a ti. Y yo decía, Dios, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Dios. Y ese mismo demonio me hablaba y me decía, yo quiero tu alma. Quiero tu alma, porque no puede ser que jóvenes se levanten a predicar mandato de Dios, palabra de vida eterna. Ese mismo demonio me empezó a predicar, pero ahí yo le entregué y le decía, porque la sangre del Cordero de Dios tiene poder. Dios no me ha comprado, compró con oro y plata. Dios me ha comprado a precio de sangre, a precio de sangre. Manda tu palabra sobre mi vida. Cuando miré y me encontraba allí, empecé a arrastrarme por las calles, por las veredas y por las zanjas. Podía ver mi ropa rota, mi ropa sucia. Empecé a arrastrarme por los tejidos. Empecé a arrastrarme por los tejidos. Y lloraba, veía mis manos ensangrentadas. Le decía, Dios, Padre, ayúdame, Dios. Porque esto es lo que paso. Esa misma palabra que me decía, vuélvete a mí, que yo me volveré a ti. Cuando iba llegando a una casa de un vecino, los perros se alejaban de mí. Había un perro Rottweiler que me miró, se alejó y me ladraba de lejos, porque podía ver que tinieblas rodeaban mi vida. No podía más, mis fuerzas se acababan. Y yo le decía a Dios, Dios, ¿hasta cuándo? Cuando fui llegando a mi casa, me desmayo al mismo portón. Esa misma voz me decía, vuélvete a mí, así es que yo me volveré a ti. Pero eran palabras de vida que tocaban mi corazón, palabras que caían como río y que tocaban en mi cabeza hasta la planta de mi pie, palabras que trazaban mi corazón. Y Dios dijo, palabra que esta no volverá vacía, porque yo estaré contigo. Mas cuando yo decía, no, Dios decía así, porque propósito había. Cuando me levanté con pocas fuerzas de hombre, pude abrir el portón, me volví a caer. Y abrí la puerta de mi casa, y estaba mi madre, sierva de Dios, que en estos mismos momentos le agradezco por su vida, por la oración de esa madre. Dios tuvo un propósito sobre mi vida, donde yugos se pudieron, donde cadenas se fueron rotas, donde maldición generacional se rompieron, donde hubo brujería y hechicería, se cortaron
sanaron en el nombre de Jesús. Pude ver a mi hermosa madre que estaba ahí. Y me decía, hijo, ¿qué te pasa? Me reposé en mi misma cama y le decía, madre, no aguanto más. Me siento débil. Le conté lo que había pasado en la campaña. Me quedé así. Y en mi mente le dije, Dios, no aguanto más. No aguanto más, Dios. Ayuda en mi vida. Y como una voz interior me decía, dime y vuélvete a mí. Ahí mi madre empezó a orar y este demonio se reía. Pero hubo una luz interior, una luz interior que salió del fondo de allí, que resplandeció todo mi cuerpo, todo donde me encontraba ahí desalentado, donde me encontraba ahí caído. Esa voz interior salió de allí y me dijo, si quieres que te ayude. Yo sabía que era presencia de Dios. Yo sabía que el Espíritu Santo reposó en mi corazón. Y ahí hubo palabras de Dios en mi vida. Y me dijo, oh bendito Dios, hijo de hombre, ¿qué quieres que haga por ti? Mismo le dije a esta luz, quiero salir de donde estoy. Mi vida va en problemas. Y Padre, ¿tú hasta cuándo? Esa misma luz resplandeció mi cuerpo. Y desde ese mismo momento, Dios tocó mi vida y me dijo, levántate de tu aposento. Levántate así donde te encuentras y ve a la pieza de tu padre, donde hace mismo momento vino una visión a mi mente que me dijo, una visión que me dijo, ahí está tu padre. No podía ver a mi padre atado en cadenas. Y yo decía, Dios, ¿por qué tengo que ver estas cosas? Y ese mismo Espíritu Santo me dijo, levántate de tu aposento. Mujer varón que me escucha, hay palabra de Dios, hay mandato. Dios no es un Dios de casualidad, Dios es un Dios de propósito. Cuando me levanté de allí, de mi aposento, caminé sobre la cocina, el comedor. Cuando llegué a la pieza de mi padre, no pude ver a mi padre reposando en esa misma cama. Lo miraba y de sus ojos llenos de lágrimas. Mi vida estaba angustiada, mi cuerpo se empezó a endurecer. Y si mi padre me miró, hijo, ¿qué te pasa? Hijo, ¿qué te pasa? Y esa misma voz que me hablaba y me decía, vuélvete a mí, yo me volveré a ti, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Cuando me acerqué a la fiesta de mi padre me dijo, ¿qué te pasa, hijo? Lo único que hice fue mi reacción, me tiré a los brazos de él, le di un abrazo. Tú créeme, hermano, hermana, que me escuchas. En ese momento descendió fuego del cielo, así mismo como Elías.
pidió fuego del cielo y cadenas fueron rotas, descendió y posó paloma blanca, posó el Espíritu Santo sobre mi vida. Pude ver cadenas que se rompieron sobre el cuerpo de mi padre, y desde ahí reposó y reinó el Espíritu Santo sobre mi vida y sobre mi familia. Oh, que yo le besé, magana mayo, mamá. Palabra de Dios, donde yo le besé, desde ahí ha descendido fuego sobre esta pieza, y el Espíritu Santo de Jehová hizo un vallado de fuego sobre mi casa, y dijo: ahí está mi escogido. Oh, bendito Dios. Dios no es un Dios de casualidades, Dios es un Dios de propósito. Y ahí se libertó mi vida. Y pude entender de todo el momento que pasé que hubo victoria en el nombre de Jesús. Y yo le decía a Dios: líbrame de donde estoy, te serviré, te serviré. Y ahí reposo el Espíritu Santo sobre esta vida. Mujer, varón que me escucha, ha escuchado mi testimonio, pero mira una cosa, esto te lo digo para darte aliento a tu vida. En este momento, ahora ya tengo la edad de 18 años, soy un predicador gracias a la gracia de Dios. Comienzo con la cobertura del Espíritu Santo. Y hoy quiero decirte que hay oportunidad para tu vida, que Dios no se ha olvidado de ti. Y si he escuchado este testimonio, por la gracia de Dios, hoy te lo puedo contar para que te sirva a ti, y no te olvides que como Dios me tomó, así quiere tomar tu vida. Nunca digas que ya es tarde. Dios tiene el control de tus cosas. Que mismo Dios te bendiga y te ayude. Y hasta aquí esta afirmación y este video que he hecho para demostrarte que hay un Cristo de poder y que no se ha olvidado. Que Dios te bendiga a todos los que me escucharon. Mi nombre es Ariel Cisterna, y que Dios los siga bendiciendo.